quiero más de ti. De los controles, el último a la derecha. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, vengar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Y honra mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia, Señor, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Padre, por su amor, que se haga tu voluntad en nuestra vida, Padre bueno. Lo queremos, Señor, hacer tu voluntad, Padre bueno, Señor. Sé tú transformando en nuestra vida día a día, Padre Santo. Señor, que podamos crecer en ti, Señor, en tu espíritu, Señor, se posa, Señor. Aleluya, aleluya. Nuestro pastor. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias.
Qué precioso es estar en adoración delante del Señor. Agradecemos al Señor por el corazón dispuesto, mi hermana Mayra, mi hermana Keira y todos los que están aquí participando. Sabemos que estamos rescatados en el final de los tiempos por la mano poderosa del Omnipotente. Amén. Nos encontramos acá desafiando toda regla que el enemigo ha querido imponer en este mundo. Nosotros somos los que nos hemos puesto en el lado del ganador, que es el Señor Jesucristo, desafiando toda corriente. We are here defying the odds. Estamos desafiando todo lo que se opone a la obediencia al Señor Jesucristo. Pero nosotros en Cristo, lo único que nos queda es estar en la presencia. The only purpose for us is to be in the presence of the Lord, because the Lord Jesus, He already did the job in the cross, and we have to be just following His voice. Amen. Gracias, Señor eterno. Gracias porque solamente tu presencia es la que nos acompaña. Y sabemos que cuando estamos en tu presencia, Señor, un destello de tu gloria nos rodea, Señor. Nos separamos, we are separated from this world, and we come into your presence, my Lord, and we worship you into your word. We worship you with your word, my Lord, because your word is endured forever. Por siempre será tu palabra, Señor amado. Nunca pasará tu palabra, Señor. Your word never passes. It's always supporting us, giving the encourage to keep going up. Señor amado, tú nos animas a través de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes, por aquellos que se han dado cita a través de la línea de internet, Señor. Y pedimos en esta hora que esa presencia tuya siga ministrando, siga llevando, Señor, fuerza, siga llevando ánimo y coraje, Padre Celestial. Porque aunque vengan vientos y tempestades, Señor, si estamos dentro de ti y decimos como David, tú eres mi ciudad amurallada, Señor. Tú eres mi torre fuerte. ¿A dónde correrá el justo? A los pies del Omnipotente, porque sabemos que ahí está tu fuerza y tu poder, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo que nosotros tenemos que anhelar siempre es la presencia de Dios. Amén. Tenemos que tener un deseo profundo de que esa presencia de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios dice, separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Separated from the Lord, we can do anything, nothing. Nada se puede hacer. Y el día de hoy es mucho más importante. No estoy hablando del día de hoy, domingo, me refiero al tiempo de hoy. Amén. Es cuando más tenemos que agarrarnos de la mano del Señor. Vamos a estar visitando el libro de Primera de Samuel, 1 Samuel chapter 1. We'll be there between chapter 1, chapter 2, and 4. And we're going to learn about how we can appreciate the presence of the Lord. ¿Cómo tenemos apreciar la presencia del Señor? Samuel fue un hombre llamado y fue concebido a través de una mujer que pasó muchos sufrimientos y vergüenzas. ¿Se recuerdan que la madre de Samuel se llamaba Ana? Y antes de que él naciera, aquella mujer venía año tras año a pedirle a Dios por un hijo. Y le decía, Señor, si tú me lo concedes, yo te lo entregaré para ti, Señor, para que te sirva. Miren qué promesa grande la que hizo. Usted sabe que el amor de una madre es lo que más se asemeja al amor de Dios en la tierra. Viene el próximo mes, ya el mundo se olvidó de hablar de Navidad, de Año Nuevo, y ahora empiezan a hablar del amor y del amor. Todo es en las tiendas, amor sobre, ¿cómo se dice en Perú? ¿Sobre hojuelas? Todo aquello. Miel sobre hojuelas. Todo aquello aroma que se respira. Usted entra a la tienda y le sonríen más. Pero ese que le sonríe más en la tienda, usted lo encuentra en el parqueo, le dice mucho gusto, ni lo voltea a ver. ¿Usted se ha dado cuenta que los que venden en las tiendas, y le digo algo así, aún a los hombres, no se enojen las damas conmigo, pero las señoritas que atienden en las cajeras de las tiendas, qué amables son con los hombres. Había una señora que me saludaba muy amable, ella bastante avanzada de edad, pero un día yo de cortesía le dije, ¿cómo está, señora Anita? Ni me volteó a ver. ¿Por qué? Porque ya no estaba en su entorno. Su entorno de ella era atrapar clientes. Y así es como actúa el enemigo, dando un falso amor, un amor con fingimiento, ¿sí? Pero con nosotros el Señor dice que no exista el amor con fingimiento. Bien, estamos en la presencia del Señor y necesitamos experimentar más de esa presencia. Y vemos acá que en 1 Samuel
1 Samuel chapter 1 verse 13, encontramos una situación acá de alguien que empezó a perder la presencia de Dios. Porque cuando se pierde la presencia de Dios, empiezan a suceder ciertos trastornos, podríamos decir, signos de pérdida de visión y de conocimiento. Estamos hablando acá del sacerdote Elí. Chapter 1, verse 13, en Samuel 6. Pero ella oraba mentalmente. ¿Qué es eso de orar mentalmente, hermano? Usted sabe que dice que el publicano levantaba su voz y que todos lo escucharan. Qué tan bien bonito se oía cuando oraba, ¿no? ¿Sí? Orar públicamente es cuando levantamos nuestra voz y exaltamos al Señor. Y no quiero decirle que lo haga usted para que oigan los demás que bien ora, no. Sino que es una relación íntima de orar con el Señor. Pero esta persona aquí, Ana, lo hacía mentalmente. Muchas veces hay una confusión cuando se le ve a una persona orando en el altar y quizás está postrada. Pero le aseguro que quizás al otro lado hay otro que está gritando fuerte. Y no es que el Señor no oiga las oraciones, pero probablemente la oración de la que está a este lado orando calladamente en su mente, en su espíritu, tenga mayor conexión con el Señor. No se me enoje si no me mire muy serio, por favor. Solamente le digo esto. Ella oraba mentalmente. ¿Y qué era lo que tenía ella en su presencia? Diciéndole al Señor: escucha mi ruego, Señor. ¿Sí? No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Y aquí viene en acción un sacerdote de Dios. Elí creyó entonces que estaba borracha. Y así fue como le preguntó, le increpó: ¿y hasta cuándo vas a estar borracha? Pero sucede de que en Elí había empezado una decadencia de la presencia de Dios. Decadencia es cuando las cosas van de mal en peor. Cuando en lugar de ir en evolución, se va en involución. ¿Sí? Como lo que sucede con la raza humana hoy. En lugar de estar evolucionando, de ir más hacia la presencia del Señor, está involucionando, yendo más a lo que no tiene sentido. Tuve una conversación esta semana con una señorita muy apreciada en la casa y ella me decía: papá, lo que este mundo aprecia más is the nonsense things. That is what the world appreciates more in these times. She said, they make a music which has no sense and everybody make a lot of hits of that. Millions of viewers of that type of music, it has no sense. Mucha gente corre a lo que no tiene sentido, porque la palabra del Señor no se equivoca. Dice que en los postreros tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Así que no importa si el mundo a usted lo mira como malo. Lo importante es que seamos buenos delante de los ojos del Señor. Amén. Entonces, Elí había empezado a tener esa decadencia. ¿Por qué? Porque empezó a vivir una pérdida personal de la presencia de Dios. Que no nos suceda eso, por favor. Que no perdamos nosotros personalmente la presencia del Señor, porque entonces eso se vuelve colectivo, ¿sí? Porque vean, él ya empezó a sentir que su presencia había alejado de él, se había alejado la presencia de Dios de Elí. Y por eso fue que juzgó mal a Ana. ¿Qué fue lo que le dijo? Tú realmente estás borracha. Cuando ya no está la presencia del Señor en nosotros, lo primero que se va es el discernimiento. Usted sabe que el discernimiento es aquello que el Espíritu Santo le da para reconocer y saber pesar los espíritus que están alrededor de usted. La Escritura nos dice que como cristianos nosotros tenemos que tener la sabiduría de saber reconocer el espíritu que hay en los demás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio, dice, de quiénes somos. Entonces, si Elí hubiese estado más dentro de la presencia del Señor, si hubiera tenido más de esa realidad objetiva de Dios en su vida, él no hubiera juzgado mal a Ana. Ella estaba clamando, pero a él no discernió lo que estaba por suceder a través del fruto que Dios iba a depositar en el vientre de Ana. Así como el mundo de hoy no discierne lo poderoso que hay de la salvación en Cristo Jesús. Le decía a mi hija hace unos días, este mundo no tiene sentido porque el Dios de este siglo ha venido a cegar su entendimiento para que no les alumbre la luz del Evangelio de Cristo y entonces no puedan sentir ese anhelo de estar en la presencia de Dios. Y ahora si usted va a 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel chapter 2, verse 12, encontramos que ya no era solamente el padre el que estaba en decadencia.
Not only the father was losing the discernment, even his sons, Ofni and Phinehas, they were doing wrong things inside the temple. Dentro del templo de Dios estaban cometiendo grandes barbaridades, perversidades. And say, ellos se convirtieron en indignos y hacían esto. Los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor. ¿Tendrá esa particularidad con la actividad que existe hoy en este mundo? El corazón del hombre va más y más tras la maldad, con la perversión. Y en Deuteronomio, allá en Éxodo, dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué bueno puede haber en el corazón del hombre sin la presencia de Dios? Pero con la presencia del Dios eterno, sabemos que el corazón del hombre es transformado y todo lo malo se convierte en bien, porque todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura y viene a hacer lo bueno que el Señor pone en su corazón. Amén. Entonces, en primer lugar, los hijos de Elí empezaron a cambiar un orden que había en la ofrenda del Señor. Primero venían los hermanos israelitas, ¿no?, a ofrecer y traer el sacrificio. Y de aquel sacrificio, los hijos de los sacerdotes podían, a través de un garfio, tomar lo que ese garfio poseyera para el alimento de la casa del sacerdote. Y ellos cambiaron el orden. Ahí dice, ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Ellos eran malvados, pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano. ¿Qué es un tenedor? Algo que tiene 3 picos, ¿verdad? Y mientras la carne se estaba cocinando, ok, tome atención a eso. La carne no la tomaban cruda. Era mientras estaba ya cocinándose la ofrenda. ¿Qué pasaba? Metía el tenedor en el perol, en la olla, en el caldero o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Hacía esto con todos los israelitas que llegaban a ofrendar a Silo. Además, antes de que quemaran la grasa en el altar, llegaba el criado del sacerdote y decía al que iba a ofrecer el sacrificio: dame carne para asársela al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda. Y dice seguidamente, y quemar la grasa, y que luego él podía tomar lo que quisiera. El criado contestaba: no me la tienes que dar ahora, de lo contrario te la quitaré a la fuerza. Así pues, el pecado de estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Usted sabe que la carne trae lo que se llama el sebo y lo que trae la grasa. Eso necesita ser quemado primeramente, antes de que se consumiera. Pero acá los hijos de Elí empezaron a cambiar ese orden, ¿sí? Esa ofrenda que traían de paz, de esa ofrenda no se podía tomar absolutamente nada sin antes que fuese quemado precisamente ese sebo y esa grosura del animal. Pero ¿qué pasaba con ellos? Antes de que se quemara la grasa o el sebo, ellos venían y tomaban grandes cantidades, sacaban carne para ellos. Usted ve el versículo 13 y 15 que ya leímos. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el 15. Entonces, cuando la presencia del Señor, del Dios Altísimo, ya no está en nosotros o no está dentro de la iglesia, se pueden llegar a cometer errores graves. En esos tiempos eran situaciones de ofrendas físicas que traían, pero para los sacerdotes de hoy, para los pastores de hoy en día, esto nos habla fuerte, ¿sí? No se puede manosear lo que el pueblo entrega como ofrenda al pueblo, al Dios de los cielos, ¿sí? Eso me confronta a mí personalmente, porque tengo que tener cuidado con lo que se trae y no alterar el orden de la ofrenda de paz que se trae, ¿sí? Saber cómo ser buen administrador de lo que el Señor pone dentro de la iglesia del Señor. Hay muchos detalles que pudiéramos irnos para allá y para acá, pero lo cierto es esto, que el detalle principal es que la carne tenía que ser procesada primero antes de ser consumida. Hay un versículo en la palabra del Señor que habla de Efraín, una de las tribus de Israel, en donde dice que Efraín se quedó como tortilla no bien cocida. Cuando algo no se cose bien, no sabe bien. Si usted agarra una tortilla y la deja que se queme de un solo lado y el otro lado no se cocina y la muerde, ¿qué sabor siente? No es agradable, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, como había maldad en el corazón de ellos, no les importaba malversar o manipular la ofrenda
prácticamente irrumpir el orden que Dios había establecido y agarraban aquello sin que se hubiese quemado el sebo o la grosura. ¿A qué nos lleva esto del sebo y la grosura, hermanos? En nuestra vida todo aquello que corrompe nuestro diario vivir con Cristo es lo que se podría llamar el sebo de los celos, de la envidia, de la contienda, de las cosas que vienen a contaminar nuestro diario vivir. Vean, ellos no dejaban, entonces se lo tomaban todo, y esas grosuras incluso podrían compararse con las amarguras, los temores, los odios que pueden existir en el ser humano cuando no deja que el Señor con su Espíritu Santo, con su fuego santo, venga y lo consagre. Porque la ofrenda que presentaban para ser quemada necesitaba ser quemada a un punto donde fuese aceptable para ser ofrecida. Y muchas veces nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, pero un poquito nomás. Es que si me acerco más, Señor, como que vas a descubrir que todavía no le tomo cariño a un hermano o algún familiar. Es que por ahí estoy guardando, es que me la debe aquel y me la va a pagar. Sí. Es que en mi caso, ¿sabe cómo me decía mi Señor? Y hoy en la mañana precisamente me habló el Señor: ya no estés enojado con tu padrastro. Oh sí, Señor, gracias. El 19 de enero viene su cumpleaños, Señor, ¿qué hago? Le mando un regalo. Pues yo creo que lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque tengo que ser obediente, hermano. No puedo hablar de quemar la grosura si todavía siento por ahí un pequeño resentimiento de cómo me maltrató. No. Yo tengo que quemar esa grosura, tengo que quemar ese cebo, para que entonces mi vida realmente pueda disfrutar de la presencia completa del Señor. Amén. Eso es aquello que nos viene a mantener atado, aquello que nos empieza como que si fueran garfios que no nos dejan alcanzar, nos dejan crecer en el Señor. Mis hermanos, entonces, estos hijos del señor Elí, Ofni y Finés, tuvieron un final muy desagradable. ¿Sí? Ellos tenían esa actitud en donde incluso no solo era aquello de robarse la ofrenda, sino que aún en la misma puerta de la casa del Señor estaban cometiendo atrocidades. Tenían unas cuantas novias ahí dentro de la iglesia, ¿sí? Y a veces no eran novias con consentimiento. A la fuerza venían ellos y tomaban a las que servían ahí en el altar o servían en la entrada de la iglesia. Entonces, hablamos del cebo, de que necesitamos limpiarnos de eso, ¿sí? ¿Por qué? La presencia del Señor ahora es manifiesta a nosotros a través de la palabra. Este es nuestro maná espiritual. Esta es nuestra carne espiritual. Entonces, ¿cómo quiero comer yo palabra de Dios si todavía no he permitido que mi grosura y mi cebo sea quemado? ¿Sí? Hay alguien que le dijo al Señor a través de unos profetas menores: aparta de mí el sonido de vuestros instrumentos y de tus cánticos, porque el Señor no quería escuchar a un pueblo que venía con perversión, que venía con maldad en su corazón a querer agradarle. Al inicio hablaba nuestra hermana Emily acerca de Hebreos 4:12, donde dice que la palabra del Señor atraviesa hasta los tuétanos. Pero muchas veces nosotros somos duros, ¿verdad? Como que casi que nos ponemos como ahora en el frío, que nos ponemos hasta 5 ropas, ¿no? Para que no penetre el frío. Y así no penetra el frío, ¿verdad? Pero pensemos que a veces en lo espiritual ponemos, sometimes in the spiritual way we put a lot of barriers, and that way the presence of the Lord doesn't hit our flesh, ¿verdad? A veces no dejamos que esa presencia entre. ¿Por qué? Porque no deseamos que sea tocado aquello que todavía estamos reservando para seguir haciendo lo que le agrada al mundo. ¿Ya? Es fuerte lo que el Señor nos dice. Fíjese que los hijos de Elí, ¿en qué se estaban oponiendo? A que fuese presentado un holocausto. Ellos decían: dame la carne. Y ellos venían y la tomaban a la fuerza. Vea 1 Samuel 1 16 and 17. No me la tienes que dar ahora, de lo contrario te la quitaré a la fuerza. Qué manera de poder arrebatar la bendición del Señor, ¿verdad? Así pues, el pecado de estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros
nos comportamos delante del Señor. Hay muchas veces queremos arrebatar las bendiciones a la fuerza, con nuestra propia manera de pensar, como que queremos ganarle a Dios o queremos ayudarle a Dios. Una mujer que se aceleró en su decisión de que Dios bendijera a su esposo, convirtió lo que ahora son dos mundos, el mundo israelí y el mundo árabe. ¿Sí? Así hay muchos ejemplos. Han pasado situaciones en las que se anticipa el ser humano a lo que va a ser la bendición del Señor y como resultado lo que crea es caos. Es que nada de lo que el hombre va a hacer va a traer algo bueno, ¿sí? A menos de que la presencia del Señor esté con él. David decía, yo no iré, o quien dijo, yo no iré si tú no vas conmigo. Fue Jehú, fue Moisés, fue Gedeón. Gedeón también. Gedeón lo dijo, Señor, yo no voy si tu presencia no va conmigo. Porque sabía él que si iba a cometer atrocidades, no iba a estar comportándose a la altura de la presencia de Dios. Los hijos de Israel lo hicieron muchas veces. Ustedes saben que la presencia de Dios con ellos las acompañaba a través del arca del pacto. Ahí estaba el arca del pacto y esa era la presencia de Dios. Y cuando ellos iban a la guerra, el arca del pacto los acompañaba y salían victoriosos. Pero muchas veces ellos empezaron a usar el arca del pacto como un amuleto. Y eso nos habla a nosotros. Muchas veces caemos en la religiosidad de que por conveniencia venimos, Señor, ahora sí me comprometo ante ti, si tú me das esto. Ya le ponemos condiciones al Señor, ¿verdad? Si tú me bendices, Señor, yo te hago esto y lo otro. Los israelitas agarraban el arca del pacto y se iban a la batalla y entonces no se daban cuenta que por su pecado la presencia de Dios ya los había abandonado. A Elí lo empezó a abandonar a través de la falta de discernimiento, a la falta de autoridad para gobernar a sus hijos hacían lo que querían, y así podemos seguir nosotros en 1 Samuel, 1 Samuel chapter 2, verse 22, dice así, en cuanto a Elí era muy viejo, pero estaba enterado de lo que sus hijos le hacían a los israelitas, o sea, ya estaba mayor de edad, y él sabía las atrocidades que hacían sus hijos, pero no tomó acción. Y dice acá entonces que hasta se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro de Dios. Entonces, era de todo el mundo, sabían cómo actuaban los hijos de Elí. ¿Cómo se llamaban ellos? Ofni y Finés. Entonces, lo que pasó con Elí es esto. La presencia de Dios lo empezó a abandonar y aún empezó a abandonar la casa de Dios. Se corrompía el movimiento de actividades dentro de la casa de Dios. Eso es lo que pasa. Antes de subir a este altar, siempre antes, yo me pongo en la mano del Señor y le digo, Señor, sé que quizás algún pensamiento, no sé, algún milisegundo en que mi corazón quiso desviarse de tu presencia, Señor, perdóname, Padre mío, perdóname porque no quiero contaminar el altar donde me voy a subir. Porque sé, Señor, que al subirme ahí, todo lo que diga o haga es como estar sembrando semillas. Y en lo espiritual no quisiera, Señor, que mi vida sirva para contaminar en lo espiritual a mis hermanos. Esa es mi conversación privada con el Señor, hoy se la confieso. Y mis hermanos, entonces ya vemos que la presencia de Dios empezó a abandonarle a Elí, y empezó a salir del templo. Y como consecuencia empezó a contaminar también la vida de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Elí no sacó la iniquidad de su propia vida, ni tampoco de su propia casa. ¿Qué tenía que haber hecho con sus hijos? Yo sé que ustedes y en lo personal hacemos el trabajo de educar a nuestros hijos y hacerlos crecer en la presencia del Señor. Llega un momento en que cada quien toma sus decisiones, pero usted no pare de orar por sus hijos, de cubrirlos, ¿sí? De alguna vez llamarlos, hijo, estás en mi corazón, estás en mi oración. Si están pequeños todavía, mientras duermen, vaya y ponga su mano y diga y declare una palabra de profecía sobre ellos, de lo que usted anhela en su corazón, de lo que puedan venir a hacer en la vida, ¿sí? Entonces, mis hermanos, Elí prácticamente perdió la presencia de Dios en su vida. Y es lamentable el final que vamos a ver. Elí había sido cegada su vista, ¿sí? La palabra del Señor dice ahí en 4:15 de 1 Samuel, que Elí empezó a perder la visión. Y eso es cuando el ser humano
prácticamente ya pierde aquella conexión de estar viendo a lo alto, de estar contemplando al omnipotente y dejándose guiar por las palabras y la guía que el Señor da a través de su Santo Espíritu. 1 Samuel chapter 4:15. Ya tenía 98 años y se había quedado completamente ciego. Quedarse ciego es ya no reconocer en cómo nos movemos con el Espíritu Santo. Ya no sentimos cuando la presencia de Dios nos está guiando. Simplemente ya nuestra mente está absorbida, como que llegamos a un conformismo en que me da lo mismo si voy o no voy a congregarme, o si voy o no voy a servir al Señor, si tengo un talento o no lo quiero usar, en fin, cuántas cosas podrían ser. Y no estoy atacando ni etiquetando a nadie, por favor, sino que estoy refiriendo que a mí personalmente me ha pasado ese momento cuando de repente empieza el enemigo a cubrirme, a rodearme de cargas, y ya no puedo ver más allá de lo que el Señor puede hacer a través de mi vida. ¿Sí? Nos limitamos nosotros mismos cuando no dejamos que el Señor con su presencia nos haga ir más allá, y entonces venimos a ser cubiertos por esa falta de visión que empezó a caer en la vida de Elí. Si usted me acompaña, 1 Samuel chapter 4, verse 1 and 2, dice que Samuel fue alguien. 1 Samuel chapter 4, verse 1 and 2. En un segundo lo vamos a ver. Entonces, Israel usaba el arca del pacto cada vez que iba a sus enemigos. ¿Y qué sentían ellos? Sentían poder, ¿verdad? ¿Ya? Pero vemos entonces que Israel perdió una batalla en una ciudad filistea llamada, ¿cómo se llama esa ciudad? Afec. Entonces dice, verso 1, Israel, por lo cual salieron los israelitas a hacer frente a los filisteos y acamparon contra Ebenezer. Los filisteos establecieron su campamento en Afec. Investigando qué significa Afec, es traducido fortaleza o fuerza. Muchas veces cuando nos enfrentamos en este mundo, la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha precisamente contra fortalezas, contra potestades de las regiones celestes. En aquellos tiempos eran ejércitos que se enfrentaban espada con espada, lanza y con escudo y jabalina y todo. Nosotros en lo espiritual ahora nos enfrentamos a tremendas fuerzas que tienen oposición a la obediencia al Señor. Los filisteos obviamente eran un pueblo contrario al pueblo de Israel. Y así es como nosotros llegábamos las batallas cada día, hermanos. Y vamos a esa batalla, pero no tenemos que olvidar que la presencia del Señor está en nosotros. Y que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo del Señor. Antes los israelitas llevaban el arca hacia el combate. Ahora nosotros tenemos el arca que es Cristo en nosotros, y esa presencia divina tiene que acompañarnos para poder enfrentarnos a cualquier afec que esté adelante de nosotros, a cualquier fortaleza. Hay un cántico que el hermano Marco Barrientos dijo: derribaremos fortalezas en el nombre del Señor. Y si tú quieres tener ese poder, dice ese cántico, solamente tienes que adorarle a Él, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, venía esa oposición y fueron los israelitas, pero ya estaba pasando algo con ellos. Ellos no sentían ya la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque perdieron en esa batalla. Perdieron contra una fortaleza llamada Afec. Y entonces, ¿por qué llevaban el arca del pacto? Ellos llevaban el arca del pacto pensando que con eso iban a vencer. ¿Qué es lo que nos dice eso? Estaban utilizando el arca del pacto como un amuleto. Estaban actuando mal, pero a la hora de ir a la batalla, ahora sí me acuerdo. ¿A qué voy con esto? Muchas veces el ser humano actúa mal, pero cuando viene a hacer una diligencia, se acuerda a último minuto de que puede echar mano de la presencia de Dios. Oh Señor, tú me vas a acompañar. Pero si la vida no está alineada a la presencia del Señor, lo que va a pasar es que va a ir a quedar en vergüenza, como le pasó al pueblo de Israel contra los filisteos, ¿sí? Ya vemos en el 1 de Samuel 4:3 que dice que ahí también ellos habían perdido. Cuando el ejército israelita volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué permitió hoy el Señor que nos derrotaran los filisteos? Vamos a traernos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que Él marche en medio de nosotros y nos libre de nuestros enemigos. En lugar de preguntarse ¿qué hemos hecho mal?, ellos seguían aferrados a su idea religiosa de que solo el arca del pacto les iba a ayudar a vencer. Había
un interés simplemente de conveniencia con ellos. Y empezaron a mostrar y empezaron a encabezar un desfile para llevar el arca del pacto con ellos. Y vemos que se enfrentaron, y allá en 1 Samuel chapter 4, en 4 dice: por consiguiente los israelitas enviaron un destacamento a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de la alianza del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Ofni y Finés, de los hijos de Elí, acompañaban también el arca de la alianza de Dios. Tenían a los mejores representantes del pueblo de Israel. A los más grandes pecadores ponen adelante. ¿Sí? ¿Qué podía suceder? ¿Todo les iba a ir bien? No. Ya estaban fallando, porque en lugar de arrepentirse, en lugar de decir lo que hizo Nehemías y Esdras, de orar por los pecados del pueblo, porque dice que Esdras se levantó en la asamblea y leyó la palabra de Dios, el pueblo del Señor se compungió y lloró al escuchar lo que el Señor decía en su palabra, y él empezó a orar y dijo: Señor, pido perdón por los pecados del pueblo. No, en este momento quienes ponían adelante eran a los paladines de la maldad, a Ofni y Finés. ¿Qué nos quiere decir eso? Como líderes muchas veces tenemos que tener visión de quienes están al frente de la batalla en lo espiritual, en la iglesia del Señor también. Amén. Amén. Y cada uno, por eso es que los discípulos del Señor les dijo: cuando vayan a seleccionar a los ayudantes de la mesa, tienen que ser personas como llenas del Espíritu Santo del Señor, que la presencia del Señor more enteramente en sus vidas. Y así que pasó aquello, y llegaron Ofni y Finés muy orgullosos al frente del arca de la alianza del Señor. ¿Qué pasó con aquel momento? Ellos iban confiados, ¿verdad? Fíjense que el enemigo sabe lo que es la presencia del Señor. Ya los israelitas habían tenido la fama que cada vez que iban a batalla con el arca del pacto, ese pueblo era derrotado. Y los filisteos lo sabían. Acompáñenme, primera de Samuel, versículo 4, verso 9. 1 Samuel chapter 4, verse 9, dice así: ármense pues de valor, soldados filisteos, y luchen con ardor para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de ustedes. Imagínense, ya sabían ahí. Pero entonces en el 10, los filisteos atacaron y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron a su campamento. La matanza que hicieron fue tremenda, pues la infantería israelita cayeron 30,000 hombres. Qué gran pérdida que hubo en aquel día, hermanos. Las pérdidas que tenemos nosotros en este mundo, no estoy hablando de pérdidas materiales, sino que en lo espiritual, cuando nos olvidamos de someternos a la presencia del Señor, son graves, hermanos. Fíjense, en el verso 10, salieron vencidos delante del arca de Dios, y el arca del Señor fue tomada. Entonces, vamos a analizar rápidamente qué sucede con los hombres que pierden la presencia de Dios. ¿Cuáles características suceden con el ser humano cuando pierde la presencia de Dios? Son bastantes. Una de ellas es correrse del campo de batalla como derrotado, ¿verdad? 1 Samuel chapter 4, verse 12, dice así. Amén. Pero un soldado de la tribu de Benjamín logró escapar del campo de batalla y corriendo llegó a Silo el mismo día. El que sale a pelear creyendo que está bien con la presencia de Dios, pero no está su vida alineada con el Señor, en algún momento va a salir huyendo, derrotado por el enemigo. Y eso sucede con nuestras vidas cuando perdemos esa sintonía con el Señor. Entonces, una primera característica es salir derrotado. Otra característica es que el enemigo se va a burlar de nosotros, porque en el mismo 4:12 dice así, 1 Samuel, sus ropas tenían un detalle: llevaba rasgada la ropa y llena de tierra la cabeza. La tierra ha sido contaminada por el andar del ser humano. El pecado del hombre ha contaminado la tierra. Y entonces aquí la vergüenza vino a cubrir a este hombre. Ya traía los vestidos rotos, y eso de traer los vestidos rotos significa de que no había una cobertura espiritual en él. En primer lugar, porque su líder, Elí, había perdido la presencia. Y la cobertura que había en Israel estaba deteriorada.
Entonces, en la ropa de aquel soldado que salió huyendo, ya se manifestaba la falta de cobertura, la falta de la presencia de Dios. Y así es como el enemigo nos mira cuando la presencia del Dios eterno se ha apartado de nosotros. Él nos mira con ropas rasgadas. Él sabe que ha logrado su cometido con aquel Hijo de Dios, que en algún momento buscó de Dios, pero se alejó de Él y ahora trata de hacerle frente al enemigo. Como decía el Señor Jesucristo, cuando oréis por estos tipos de situaciones de malos espíritus, tiene que ser con ayuno y oración, porque si no sale uno avergonzado. ¿Sí? Entonces así pasa con el ser humano cuando se aleja de la presencia del Señor. El enemigo nos ve casi desnudos, nos ve rotos, nos ve derrotados. Había pasado entonces ya el deterioro de la presencia del Señor en la cobertura espiritual de Elí. Y ahora se manifestaba en las ropas de aquel soldado. Entonces, cuando venimos derrotados, si nos alejamos de la presencia del Señor, en el versículo de Lucas, Luke chapter 10, verse 11, el Señor Jesucristo habla de que Él envió a discípulos de 2 en 2 y les dio ciertas instrucciones. Si ustedes llegan a una ciudad y los reciben, entren, comen lo que les den, no estén preguntando qué es, si tiene, no sé, lo que tengan, ustedes coman. Muchas veces nos empezamos a tener problemas en cuestiones doctrinales, que si debo de comer esto o lo otro. Yo aquí veo que si el Señor dice coman lo que sea, no tengo por qué preguntar, ¿verdad? Pero entonces lo cierto es que aquí les dijo el Señor, ustedes coman lo que sea y si entren, prediquen la palabra, pongan sus manos sobre los enfermos y van a sanar. Pero hay un detalle. Pero si son rechazados, les dicen, háganme un favor, salgan a la puerta de la ciudad, sacudan los pies y dejen ese polvo de maldición con ellos y vayan a la siguiente ciudad y continúen haciendo la proclamación. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse lo que dijo Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿qué dice Luke chapter 10, verse 11? ¿Lo tienen a la mano? Sacúdanse los pies. Usted sabe que el polvo fácilmente se trepa en la ropa, ¿verdad? ¿Sí? Aún el polvo de vuestra ciudad. ¿Aún qué dice, perdón? Aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Esto sabed. Mis hermanos, lo más grave que puede tener una nación es perder la presencia de Dios. Esta nación donde moramos cada día se está degradando más. La tomamos como ejemplo porque vivimos acá. Y vemos cada día cómo se promociona más lo que no tiene sentido y cómo más las obras del mal se exponen abiertamente. Están tan abiertas las publicaciones y las artimañas de Satanás como este anuncio que les voy a presentar. Este anuncio dice así: no te preocupes, toma, sigue manejando, consume drogas, que nosotros estamos esperando gustosamente para atender a tus familiares en tu funeral. ¿Y saben quién puso eso? Una funeraria. Qué sinceros que son, ¿verdad? ¿Sí? Es más, ganaron el premio al mejor comercial del año. ¿A qué voy con esto? Así como esa funeraria abiertamente dice, ¿sabe qué? Haz lo que quieras, muerte, porque yo quiero trabajo. Así es como el enemigo está haciendo cada día más abiertamente sus cosas en televisión, a través de caricaturas, de música, donde le está presentando al infierno a la gente como color de rosas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser con mucho discernimiento, hermanos. Tenemos que tener cuidado que no se pegue el polvo de la contaminación que hay en las ciudades. El polvo que hay en esta tierra, que no nos contamine, sino que veamos que la cobertura que tenemos no esté rasgada, que estemos con una cobertura del Dios de lo alto, que vayamos con autoridad, rompiendo y quebrando, como hay una alabanza que me regaló el Señor, pisoteando a Satanás, con autoridad en el Señor. Amén. Mis hermanos, entonces, hay más detalles, pero el tiempo, ¿cómo vamos? ¿Todavía me regalan unos 5 minutos más? Es temprano, hermanos.
¿Sí? No sé si usted está en ayuno, pero aguante un poquito más, por favor. Vean, mis hermanos, entonces ellos se sacudían del polvo. Aquellos hombres, Ofni y Finés, encabezaban el desfile a traer el arca. ¿Con qué autoridad lo hacían? Simplemente porque somos los hijos del sacerdote de Israel. ¿Sí? Pero ellos no tenían ninguna autoridad para estar al frente del arca de la alianza del Señor. Eso nos dice que si mi vida está contaminada, yo tengo que pensarlo 2 veces y no ponerme al frente a hacer una actividad en la cual pueda avergonzar la obra de Cristo. Esto es fuerte y me lo dice el Señor a mí también, hermanos. ¿Sí? Me habla el Señor entonces. Y así que lo que pasó fue con aquellos hombres. ¿Qué les esperaba a ellos? Lo que les esperó únicamente fue la muerte. Porque usted puede ver más adelante que en 1 Samuel chapter 4 verse 20 habla de que se pierde el gozo cuando no está la presencia del Señor. 4:20 dice así. Me quedé en Lucas, pero usted lo tiene en la mano. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz. O bien, ahí parece que estaba dando a luz una esposa de uno de los hijos de Elí. Me parece que es la hija de Finés, la esposa de Finés. Tratemos de averiguarlo. ¿Quién era esta dama? 4:20. Si yo vengo al 19, pero si yo voy un poquito más, sepamos por qué es que pasó este evento. En el 17 habla de que entonces vino el mensajero. Además había habido una gran matanza de la gente en la que también murieron tus 2 hijos, le dijeron a Elí, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha caído en manos de los filisteos. Ese fue un día trágico para el pueblo de Israel. El arca del pacto, a la que ellos tanto tomaban como un amuleto de ganancia, fue arrebatada por los filisteos. Estaba en manos del mundo, como ahora muchas veces la palabra de Dios cae en manos mundanas que la manipulan, la tergiversan y empiezan a introducir doctrinas de error, aparentando ser tomadas de la palabra del Señor. Ahora la palabra del Señor, o el arca del pacto, la presencia de Dios estaba en manos de los filisteos. Y eso sucede actualmente hoy día. Pero no me voy más en ese rumbo, sino que pienso que a él le dieron una gran noticia. En cuanto el mensajero mencionó el arca de Dios, él cayó de espaldas al lado de la puerta, fuera del sillón, y como era ya un hombre viejo y pesado, se rompió la nuca y murió. Había sido él caudillo de Israel durante 40 años. El número 40 habla de un número de purificación, ¿verdad? Lamentablemente él estaba terminando un periodo en el que no trajo purificación a su pueblo. Más bien dicho, permitió la contaminación que nació dentro de su propia casa. Sus hijos crearon la vergüenza del pueblo de Israel. Y aquí dice a su nuera, la mujer de Finés, que estaba embarazada y pronto iba a dar a luz, le vinieron los dolores de parto. Simultáneamente, al llegar aquella noticia, la mujer de Finés dio a luz. Y vamos a encontrar algo muy esencial ahí. Dice entonces, al saber que había sido capturada el arca de Dios y que su suegro y su marido habían muerto, qué grave noticia para aquella mujer embarazada, ¿no? Le provocó los dolores de parto inmediatamente. Entonces, retorciéndose de dolor, dio a luz. Y al volver las que la asistían que ella se moría, le dijeron, no tengas miedo porque has dado a luz un niño, porque ella no respondió ni les hizo caso. Y al niño le ponieron por nombre Icabod. Israel se había quedado sin honor porque habían capturado el arca de Dios. Icabod significa sin gozo. Cuando nace una criatura en casa, todos nos alegramos, ¿verdad? Todos nos ponemos felices, qué bueno, un nuevo miembro de la familia. Pero en aquel caso era tan trágico. Había muerto el padre, había muerto el abuelo, el pueblo de Israel estaba derrotado. Era todo un caos en el pueblo de Israel. Y aquella mujer dio a luz en medio de ese caos. Y el nombre que le pusieron a aquel niño fue Icabod, que significa sin gloria. Se había perdido el gozo de la vida en el pueblo de Israel. ¿Sí? Tengamos cuidado nosotros, hermanos.
Que no perdamos el gozo de la vida en el Señor, que no perdamos de su presencia, porque entonces el enemigo, voy para atrás, el enemigo nos va a venir a rasgar nuestras vestiduras, y el Señor quiere que tengamos vestiduras limpias, amén. Que tengamos limpias las vestiduras, que es el lino que Él nos va a estar dando, que no sea manchado, ni contaminado, ni arrugado por nada de lo que esté afuera, ni tampoco de lo que esté adentro de nosotros. Y yo creo que el mayor enemigo grande somos nosotros mismos, que hacemos que nuestras vestiduras muchas veces se rompan, que nuestras vestiduras muchas veces se llenen de polvo contaminado, porque a veces nuestros pasos nos llevan a lugares donde agarramos contaminación. Dios mío, Señor. Entonces nació aquella criatura, pero nació sin gozo y sin gloria. Casi me hace pensar el Señor que en los postreros tiempos van a nacer muchos en lo espiritual para el Señor, pero no van a ser capaces de disfrutar de la gloria del Señor. No me refiero a que no van a ser salvos, sino que en vida no van a contar con el gozo que usted y yo tenemos ahora de cantarle, de glorificarle, de levantar nuestras manos y decir: viva Cristo, yo te amo, Señor. Van a nacer muchos al final de los tiempos que van a ser salvos, pero no van a sentir la gloria del Omnipotente aquí en la tierra. Pensemos en eso. Por eso es que me hace recordar el Señor que en aquellos tiempos, cuando el Señor venga, dice: la que esté encinta. Aleluya. ¿Por qué? Porque nacerán, pero no habrá gozo. Porque el mundo va a estar envuelto en un caos. ¿Por qué? Porque el mundo se está olvidando cada día más de la presencia de Dios. Levantemos un clamor, hermanos. Padre amado de misericordia, clamamos por tu presencia, Señor. Que sea algo real en nosotros, papito lindo. Venimos a presentar nuestras vidas, Señor, suplicándote misericordia, Señor amado. Porque tu presencia para mí significa gracia y misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en esa visión tuya. Que no caigamos como Elí, que quedó ciego, Señor, sino que veamos más dentro de tu presencia lo grande, lo sublime, lo excelso que tú eres, Señor amado. Permite cuidarnos, Señor eterno, de nuestra conducta dentro y fuera del templo y de nuestras casas, Señor, con nuestras familias. Dios mío, este año que ha llegado, Señor amado, año donde se está liberando más la acción del mal, Padre bendito, yo te pido que tome sentido nuestra vida espiritual, Padre bendito, y que cuidemos nuestras vestiduras, Señor. Que no caigamos en manos del enemigo y que tengamos que salir corriendo, Señor amado, sino que tu mano poderosa nos haga ver que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo, Señor, y que venimos rompiendo, Señor amado, como valientes en tu mano, Señor eterno, como aljabas, Señor, en tu alforja, Señor eterno, como saetas de salvación, Padre bendito, que estamos en tu presencia y somos más que vencedores en ti, oh Señor Jesucristo. Ayuda, Señor, a purificar nuestros pensamientos, Padre Santo. Cualquier error, cualquier falta en esta hora, Señor, hacemos delante de ti un compromiso, Señor, un deseo de anhelar más de tu presencia. A que cuide nuestra vestidura, Señor amado, a que cuide nuestro caminar, Padre bendito, a que estemos siempre con un gozo de nuestra salvación en nuestros labios, Señor amado. Que estemos contigo, pero que disfrutemos del amor de tu gloria, Padre Santo. Visítanos, Señor. Visítanos, Señor. Cada día más, Señor. Que podamos sentir de tu presencia, Señor. Gracias, Señor amado. Mis hermanos, la vida y el gozo se había quitado allá del pueblo de Israel. 1 Samuel chapter 4, 22 dice así. Aleluya. Has dado a luz un niño. Y ella no les hizo caso porque obviamente estaba exhausta, ¿no? No solamente su corazón, sino que su cuerpo estaba debilitado. Una mujer al dar a luz entrega la vida por traer una nueva vida al mundo. Yo fui testigo como una tía mía falleció el día que nació su hijo. Y se le fue puesto Icabod. Israel se ha quedado sin honor porque han capturado el arca. Y cuando ella aludía a la captura del arca, de la muerte de su suegro y de su marido, eso era lo que estaba diciendo ella. El honor se había ido de aquel pueblo, mis hermanos. Entonces,
vamos a continuar con la segunda parte de este próximo domingo. Yo creo que no podemos ver así tan solo a vuelo de pájaro, pensar lo importante que es la presencia de Dios en nuestras vidas. En esta hora vamos a pasar a tomar algo importante que precisamente necesitamos reflexionar antes de este paso, a participar de la cena del Señor. Amén. Pablo recomendaba, cuando vengas a tomar la cena del Señor, haz un autoanálisis, un estudio muy interno en tu corazón, de saber cómo estamos delante de Él, a manera de no contaminarnos, ¿verdad? Porque sucede de que el arca del pacto, voy a hacer un pequeño análisis acá. El arca del pacto fue tomada por los filisteos, un anticipo de lo que continúa. Y allá dentro de los filisteos, el arca del pacto causó grandes atrocidades. Su dios Dagón cayó, hubieron enfermedades. La presencia de Dios para el que no está en Cristo en el mundo significa juicio, pero para nosotros significa salvación, protección, autoridad. Amén. Entonces, mis hermanos, aferrémonos, echemos mano de las arras del Espíritu y sometámonos más a la presencia de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, verso 20 en adelante, Pablo está hablando acá cuando él instituyó, según el Espíritu Santo, la cena del Señor. Y en el capítulo 11, 1 Corinthians 11, 17, él habla de cerca de ciertos errores que se cometían cuando se reunían a la cena del Señor. Antes de pasar a la cena del Señor, le damos gracias a los que se han conectado, a los que han estado a través de Templo La Hermosa en Facebook o en YouTube, y les bendecimos sus vidas. Pedimos que continúen orando con nosotros para que en estos tiempos se continúe proclamando la palabra viva del Señor. Dios me los bendiga. Amén.